aprovechar y sobre todo en este caso en parámetros meramente técnicos dentro de activos que pueden llegar a ser más o menos interesantes. Vamos a empezar pues, con el par por excelencia, con el eurodólar, que estaréis cansados de verlo pues, tanto en nuestros informes técnicos de mercado como en nuestro morning meeting y viendo un poquito pues, las perspectivas que tenemos. Si bien es cierto que, bueno, ya en la trading room el otro día comentábamos con algunos clientes la posibilidad que podría llegarse a dar, una vez se superaran de nuevo los 1.1475 aproximadamente, de irnos a cota de los 1.17. ¿Vale? Estamos aquí en el último máximo que marcamos, los 1.1697. Bien es cierto que desde zona de mínimos no conseguimos una posible proyección que nos pudiera llegar a dar algún atisbo de posibilidad bajista y cada vez pues los mínimos crecientes son más fieles en su recorrido desde la zona de los 1.04. Vemos en esta zona de los 1.05, la zona de los 1.04 que visitamos en mediados del 2015, cada vez quedan más lejos, ¿vale? Ahora lo que nos tenemos que llegar a plantear es si la zona de los 1.13, 1.14 podría llegarse a estabilizar el precio. Viendo un poquito los movimientos que hay, es más que previsible que podamos llegar a atacar de nuevo cotas de los 1.16, 1.17 y que una vez rompamos esta zona sí que tendríamos un posible movimiento al alza bastante contundente. ¿Por qué? Principalmente por esta tesitura. Si nos vamos a hemos ido directamente a un semanal, vemos cómo aguanta bastante bien la zona de los 1.13, que coincide con el 23.6 del retroceso de FIBO, pero tendríamos una ruptura que nos daría pues prácticamente un posible movimiento hasta cotas, como bien comentábamos, de los 1.19. No nos encontramos ninguna barrera, incluso una barrera un poco superior, la zona de los 1.20-64, para poder llegar a atacar de nuevo en esta zona movimientos de mínimos. Ahora mismo ponerse corto sería ir en contra de la corriente, sí, pero sí que tenemos que llegar a tener en cuenta, ¿vale? Que de medio a largo plazo, incluso pues yéndonos a este semanal, como hemos comentado, el tendencial de fondo sigue siendo clarísimamente bajista. Sí que es verdad con una volatilidad muy importante, pero por el momento este movimiento de vuelta lo que nos da es más probabilidades de lanzamiento de largos que realmente de lanzamiento de cortos. Dudas, preguntas, ya digo, cualquier circunstancia que queráis, si queréis examinar cualquier tipo de divisa exótica, si queréis que vayamos a las oceánicas, sin ningún problema. Voy a centralizarme sobre todo hoy en el euro, que creo que puede llegar a tener un recorrido bastante interesante, principalmente dentro de enfrentado, principalmente a oceánicas, como puedan llegar a ser el neozelandés dólar y el australiano dólar. Así que a partir de aquí lo que vemos es en el corto plazo y para realizar incluso scalping, ¿vale? Podríamos llegar a ver posibles movimientos alcistas en este punto desde el euro dólar y ver que las velas son bastante contundentes en todo lo que es entrada y salida de capital. Importante la ruptura, más allá de superación de este último máximo, importante la ruptura para atacar largos en esta cota. ¿Vale? De todas formas vemos como los movimientos son bastante erráticos, bastante volátiles. Para una entrada discrecional desde niveles actuales, aquí que tendríamos un ratio de rentabilidad-riesgo próximo a 2:1, ¿vale? Podríamos apostar por el largo, incluso dejar un orden condicionado un poquito más abajo, que se nos fuera pues hasta la zona aproximadamente de los 1.1325. Nadie nos asegura que nos llegue a esta zona, pero sí que es verdad que enfrentamos, ¿vale?, el posible lanzamiento, ¿vale?, de este stop condicionado aquí con un posible movimiento al alza de una estrategia 2:1. Como bien sabéis, pues imaginaros que lanzamos el largo desde esta zona con esta herramienta, apostando por el take profit en esta zona y el stop loss en esta otra, ¿vale? Herramienta hiperútil esta que tenemos dentro de la XStation. Simplemente dejaríamos condicionados la entrada. Fijaros que queda limitado en rendimiento y queda tanto en puntos como en euros. Incluiríamos la orden y dejaríamos que cruza. Perfecto, que no cruza, pues obviamente esperar un poco el mercado. Vamos a ver qué es lo que sucede. Veo alguna pregunta por aquí, ¿vale? Me preguntáis libra australiano, ¿vale? Me preguntáis también dólar brasileño. Bueno, vamos a ir también al dólar canadiense, que me preguntáis. Bueno, vamos a, si os parece, primero al dólar canadiense, que creo que es bastante interesante. En este punto lo que debemos de llegar a tener principalmente en cuenta la correlación que tiene tan importante con el precio del crudo.
Yo siempre lo haría, ¿vale? Con este par, el poder llegar a incluir, pues no sé, una correlación principalmente frente al Texas, ¿vale? Y ver un poquito pues en qué tesitura nos encontramos de medio a largo plazo para atacarla también en estricto corto plazo. No me extrañaría posibles apreciaciones desde niveles actuales del precio del dólar frente al canadiense, pero bien es cierto que el encarecimiento que está sufriendo el Texas particularmente nos hace ver un posible freno en esta cota. Sabéis que contra el dólar canadiense la correlación es directa. Si enfrentamos al par dólar estadounidense dólar canadiense frente al petróleo sería una correlación inversa, con lo cual un posible arreón que tuviera en este caso el precio del crudo desde zona de mínimos, lo podríamos ver incluso aquí para verlo mucho más nítido. ¿Vale? En esta situación la posibilidad, ¿vale? Que se nos abre, ¿vale? Ante el posible lanzamiento de largos y sobre todo que cierra con esta figura, no me extrañaría pues que se abriera la puerta atacar zona. Me gustaría más que esta figura se diera en 4 horas, una especie de martillo. No es así, ¿vale? No es así como podemos llegar a comprobar, pero sí que esperaría el precio del crudo un poquito más abajo, los 47, para continuar con un tendencial alcista que viene marcando ya pues desde prácticamente principios del mes de febrero. Podríamos recortar un poquito más, el precio más óptimo para una entrada se situaría prácticamente en la zona de los 43, 44, y eso pues posibilitaría clarísimamente una apreciación del canadiense y con lo cual pues una caída lo más contundente hasta zonas, pues por ejemplo, de los 1,27-98. La previsión sigue siendo que el encarecimiento del crudo sea más que factible. Prácticamente ya ha subido todo el rendimiento negativo, todas las circunstancias negativas que ha tenido. Desde esta zona es una buena alternativa, ¿vale? El lanzamiento de largos. Zonas siempre de control, siempre lógicamente buscando diferentes testeos de zonas que pueden llegar a ser pivote, la zona de los 1,29, 1,29,67 para el lanzamiento de cortos sin ningún tipo de problema. Irnos prácticamente hasta la zona de los 1,27. Un segundo. Vale, disculpa, me estaban pasando una noticia importante. Vale, desde esta zona, desde los 1,29,13, ¿vale? Sí que sería bastante interesante el atacar cortos. No debemos olvidar, ¿vale? Viendo también el precio del crudo, de dónde viene el dólar canadiense. Fijaros que una vez ha roto esto coincide también con zona de rupturas de mínimo, en este caso de máximos del petróleo, y a partir de ahí pues empieza una nueva batalla. La batalla es que se abre la puerta a ver depreciaciones hasta la zona de los 1,21,41, con lo cual coger hiperlimitada la pérdida pues prácticamente en la base del canal alcista, en los 1,1329, coincidiendo con esa ruptura, 69, perdón, coincidiendo con esa ruptura, se nos abre la puerta a los cortos sin ningún tipo de problema. Fijaros que este movimiento es bastante interesante, llegamos a la parte alta, con lo cual un corto desde estos niveles no debería de causarnos ningún tipo de problema, principalmente porque tendríamos muy limitada la pérdida en la parte superior y tendríamos prácticamente, sabéis que siempre por ratios de rentabilidad-riesgo es bastante interesante este movimiento. Me preguntáis por el neozelandés dólar, voy a ir al euro neozelandés, si os parece. Entiendo que preguntéis el neozelandés dólar, principalmente viendo una posible apreciación más importante, un fortalecimiento del neozelandés frente a una divisa pues que parece debilitarse por momentos, que es en este caso el dólar. Sí que tenemos que prever que dentro del euro, y hemos visto pues durante bastante tiempo, si nos vamos a un diario, lo veremos mucho más nítido, la zona prácticamente de lateralidad se ha ido, en vez de ensanchando por momentos, se ha ido estrechando. Si esto comparativamente lo filtramos o ponemos directamente el neozelandés dólar, ¿vale? Lo que deberíamos de tener bastante en cuenta es que cambia bastante la tesitura, principalmente en el medio largo plazo, con claras apreciaciones, ¿vale? Es decir, no tiene nada que ver
si simulamos una posible entrada dentro del euro neozelandés, donde prácticamente tenemos que optar por un movimiento lateral, que son aprovechables, ¿vale? Pero el problema que nos encontramos en un movimiento lateral es la posible ruptura de las zonas inferiores y zonas superiores, y a partir de ahí, ¿vale? Pues queda mucho más nítido desde partes bajas del canal alcista que marca el neozelandés dólar apostar por largo. Sabéis que son activos tremendamente volátiles, tremendamente dependientes de materias primas, tanto el neozelandés como por supuesto el australiano, y que a partir de ahí pues una previsible proyección, incluso pues fijaros que está formando, podríamos ver en diario un doble suelo, ¿vale? Nos abriría la puerta principalmente que rompiera esta cota, la zona de los 0,6848 para habilitar o darnos la opción. Sabéis que yo no soy amigo de aprovechar todo el recorrido, de quedarnos en 2/3, 1/3 los más conservadores, y pues en escala viendo las posibles entradas sin ningún tipo de problema. Vamos a ver si no funciona. Ahora sí. En esta cota, y pues si ya llegáramos a esta, perfecto, pero bueno, tampoco hay que aprovechar todo el recorrido. Un buen movimiento en W, con lo cual buen movimiento al alza sin ningún tipo de problema. Me preguntáis también el dólar real brasileño. Sabéis la tesitura que estamos viendo dentro de la economía brasileña. Estamos viendo pues también que independientemente de estas circunstancias están ponderando más tipos de interés. Prácticamente habéis visto durante todo este 2016, finales también del 2015, cómo se intentaba sostener una moneda a través de incrementos de tipos de interés, pero la desconfianza dentro de la economía brasileña era importantísima, era brutal. ¿Qué tenemos por eso? Tampoco voy a entrar, como bien he comentado al principio de este seminario, en lo que es una apuesta por saber qué va a hacer el Banco de Brasil, el Banco Central de Brasil, o qué previsiones tiene el Banco Central de Nueva Zelanda en posibles subidas de tipos de interés. Veo las circunstancias que hay, y aquí hay que lanzar largos, independientemente que nos podamos llegar a poner en contra de tendencia. Creo que la tesitura brasileña tampoco era para situarnos en este caso en la zona de un tipo cambiario de 4, pero en la zona de los 3,50 a 3,44 sí que sería algo totalmente sensato, ¿vale? En este punto. A partir de aquí, sobre todo viendo las posibles proyecciones que pueda llegar a tener, sí que se dilatará también por parte de Estados Unidos esa posible modificación, incremento de tipos de interés, pero lo que debemos de llegar a tener en cuenta, que pondera más en este punto, la tesitura de una política cuantitativa que pasa a ser restrictiva por subida de tipos de interés dentro de Estados Unidos, o lógicamente una economía pues que parece desquebrajarse por momentos, y prácticamente pues si no vemos unas próximas elecciones o a Dilma encarcelada en los próximos días, pues sería prácticamente una suerte. De todas formas, aprovechar un largo hasta esta zona es prácticamente una apuesta segura dentro de hecho, creo que está hiperlimitada la pérdida, ¿vale? Está hiperlimitada la pérdida, y por una apuesta bastante, estamos hablando aquí de una estrategia 3-1 aproximadamente, con lo cual el lanzamiento de esta operativa no debería de preocuparnos, ¿vale? En largo. ¿Más dudas, más preguntas que tengáis por ahí? Vale, euro, yen, vamos a ello. Euro, yen, que lo tenemos por aquí. Vale, bueno, habéis visto el movimiento importante que ha tenido principalmente el yen. Las expectativas eran tremendísimamente altas ante posible modificación de políticas expansivas. Todavía una economía que sigue con unos datos tremendamente negativos, pero siguen apostando por esa política expansiva, pues que les ha llevado a prácticamente nada. Como bien sabemos, no consigue socavar pues graves problemas que tiene principalmente pues en términos de exportación, manufacturas, y principalmente pues incrementos cada vez más cuantiosos de su deuda. Pero a partir de aquí, ¿qué es lo que tenemos que llegar a ver? Exactamente lo mismo. Comienza un canal bajista, el euro frente al yen. Yo creo que siempre que se incremente todo lo que es la duda sobre el mercado, sería más que factible que se incrementara también una demanda masiva de yenes. Es algo que sí que es verdad, es una regla que se está manteniendo en el tiempo, que
cuando hay incertidumbre, cuando hay miedo en el mercado, el incremento de demanda de yenes es brutal. No tiene mucho sentido tampoco, y si hacemos caso a los modelos que nos puede llegar a comprobar, no tiene mucho sentido con una economía debilitada si lo hago su moneda como moneda refugio. Pero bueno, el mercado reacciona muchas veces de manera irracional y sigue conservando ese modelo que lleva bastante tiempo pues principalmente siendo analizado. Bueno, ponemos en la balanza y vemos como por ejemplo monedas como el franco suizo no están obedeciendo tampoco muy bien a esos puntos de incertidumbre. Sabemos que prácticamente una economía como la Suiza, que no ha modificado en ningún tipo de momento tipos de interés, que lo lleven prácticamente a tipos negativos, pues es realmente chocante la situación actual. Pero bueno, estamos donde estamos, vemos los precios y a partir de ahí actuamos. Dentro del euro no es lógica en este punto, pues la depreciación significativa que ha sufrido el yen frente al euro, principalmente por un motivo. Si nos vamos a un diario, vemos como la depreciación del euro es totalmente importantísima frente a una apreciación del yen que simplemente se sostiene en no haber modificado, no haber incrementado ningún tipo de política de estímulo monetario, con lo cual por lo cual tenemos que abocar es ver, más que en expectativas, que ya prácticamente vienen recogidas por el precio, en qué circunstancias se pueden llegar a manejar este par. Viendo un poquito la previsible apreciación que se puede llegar a dar, hemos visto como prácticamente en el semanal estamos llegando a una zona de control hiperrelevante. Fijaros que esto que viene prácticamente desde 2011 se sustenta en un 4 horas actualmente con una zona de congestión importantísima. Fijaros que lo hemos trazado en el semanal y sigue conservándose en el diario y sigue observándose en 4 horas, lo que debemos de llegar a tener en cuenta que esto es una zona más que interesante para, lo primero, saber que nuestro límite de pérdida lo tenemos más abajo con un especie de triple suelo, no es un triple suelo ni mucho menos al uso, y que lógicamente pues la proyección que nos pueda llegar a quedar es importante. ¿Qué deberíamos focalizar o en qué deberíamos fijarnos? ¿Qué posible proyección nos queda? Es una proyección interesante hasta prácticamente la cota de los 1,2636, siempre y cuando pues no toméis, hay gente, claro, es que podemos llegar a ver, no sé, aquí una posible resistencia. Bueno, es que claro, si tomamos esto no tomaríamos mayor contundencia si nos vamos a un diario y podríamos hacer pues cualquier, incluso una línea, un tendencial mucho más cortoplacista de este calado. Con lo cual yo me quedo más con el medio plazo y con posibles precios que se puedan llegar a dar. No me da mucha fiabilidad, ¿vale? En este sentido, un tendencial bajista marcado por simplemente 2 puntos. Pero bueno, aún así, lo que tengo claro en este punto es que tengo tremendamente limitada la pérdida, los 121,78, frente a un potencial de rendimiento que simplemente subiendo el stop a nivel de entrada o si obtenemos un rendimiento 1-1, que tampoco tendríamos que ser tremendamente optimistas, podríamos lanzarla a mercado, lanzarla en los 123,04 y a partir de ahí buscar 126,37 o rozar los 127 sin ningún tipo de problema. ¿De acuerdo? Vale, alguna preguntita más, porque veo que hay unas cuantas por aquí. He analizado ya el neozelandés dólar, he analizado el rand surafricano, me preguntáis por aquí. Vamos a ver. Vamos a ver. Bueno, vamos a verlo. Una economía que cada vez es más potente, ¿vale? La economía sudafricana que cada vez es más potente y que obviamente pues todavía no refleja, ¿vale?, en su moneda lo que es ese posible fortalecimiento. Sí que hemos visto, no nos extraña y me sorprende también que me preguntéis tanto por el dólar, porque no vais a obtener una ventaja competitiva frente a prácticamente ningún par. Hemos visto depreciaciones del dólar importantísimas, sería mucho más sensato enfrentarlo a otro tipo de pares sin ningún problema. Bueno, lo importante, ¿vale? Posibles depreciaciones que se han dado y se han dado ya dentro del dólar frente a prácticamente cualquier moneda, con lo cual, ¿qué es lo que tenemos que ver principalmente en emergentes? Pues las posibles apreciaciones que se puedan llegar a dar ahora frente a emergentes o emergentes potentes, podríamos denominar la economía sudafricana, sí que podríamos llegar a ver una posible apreciación pues desde prácticamente niveles de mínimos desde el 2015, ¿vale? Y si nos vamos un pelín más atrás, vemos que prácticamente la apreciación ha sido paulatina,
año a año en este sentido. Con lo cual, una vez rota esta zona, se nos podría dar un movimiento de pullback y a partir de este movimiento de pullback ver de nuevo pues, posibles apreciaciones esta zona de los 16,79. No tendría mucho sentido, ¿vale? Es decir, que se diera esto de una manera sistemática. Lo más sensato es que prácticamente el tiempo corriera en nuestra contra en la toma de decisiones y que nos encontramos en una tesitura de los 1.1407 para romper mucho más abajo, pero claro, la tesitura actual ya se encargará, lógicamente, pues tanto Reserva Federal como pues, su presidenta Janet Yellen, de no comentar una divisa floja como puede llegar a ser el dólar, previsiblemente, como lo están queriendo llevar a cabo. Tampoco es conveniente que sea tan débil, porque lógicamente genera sus serias dudas. Vamos a ver también con esas posibles elecciones. Ya sabemos que si sale Donald Trump, que todo el mundo parece que tiene miedo con esas previsiones, nos favorecería aquí en Europa, porque él dice que quiere un dólar tremendamente fuerte. Así que mal de algunos puede ser el beneficio de otros. Importante, yo apostaría con todas las divisas enfrentadas principalmente a el dólar con emergentes, el apostar por largo sería una clarísima apuesta, ¿vale? Independientemente pues, que estemos en la tesitura actual. ¿Vale? Fijaros que bueno, la operativa que hemos lanzado a principio de la mañana, estamos ya con la condicionada entrando y fíjate, ahora lo que podríamos hacer, ser sensatos, ¿vale? Si hay muchas veces que salís con una estrategia 1 a 1, cuando supere la zona de la estrategia 1 a 1, subir el stop, ¿vale? No seáis en este caso insensatos y dejáis trabajar el activo sin problema, ¿vale? Bueno, a partir de aquí, más dudas, más preguntas. Vale. Euro-libra, vamos a ver el euro-libra, hombro, cabeza, hombro en diario. No, tocaría poco la libra. Bueno, sabéis, en Reino Unido se siguen, vamos, de manera muy importante por prácticamente todo el mundo esa votación a favor de una modificación de tipos de interés o no. Sabéis que gana clarísimamente el no en este punto, pero bueno, lo que debéis de llegar a tener en cuenta es que, bueno, se dan expectativas para los que estamos fuera, para los que están dentro, saben que no quieren modificar esos tipos de interés porque les puede repercutir de una manera muy importante. A ver, el hombro, cabeza, hombro del diario, que me voy un poco por las ramas, ¿vale? Vamos a analizarlo. Entiendo que te refieres a este. Tampoco hay que ir a Houston para ver este hombro, cabeza, hombro, ¿no? Con posible proyección, ¿vale? En este sentido y con, bueno, proyección más que clara en este punto. Vale. Bueno, sí, hombro, cabeza, hombro, pues bastante sensato, si es que se diera, ¿vale? Si es que se diera, sabes que hay que buscar claras confirmaciones en estos movimientos y la apreciación del euro frente a prácticamente ya vivimos aquí un hombro, cabeza, hombro, pues mucho más que sólido, así que no me extrañaría que prácticamente con esta proyección de un hombro, cabeza, hombro semanal se frenara en esa zona. Incluso creo que nos quedamos cortos en este punto con la proyección, sí, fíjate. Y a partir de ahí pues ver movimientos bajistas. Sería interesante, pero hasta que no haya modificación dentro del Reino Unido, no creo que haya ningún tipo de movimiento importante, interesante o relevante, ¿vale? Más cositas por ahí. Vale, más cositas por ahí. Sí que quería recalcar una estrategia que llevamos viendo desde hace un montón de tiempo, ¿vale? El dólar lira turca, ¿vale? Es para atacarlo y para operarlo sin ningún tipo de problema. Independiente, habéis visto que todos los recortes que ha tenido el dólar, ¿vale? Como siempre estáis bastante interesados con lo que es el tema del dólar. Aprovecharon este tipo de tesituras, ¿vale? En las que pues prácticamente las depreciaciones del dólar no han sido tan importantes o tan relevantes, ni en diarios ni en semanales, ¿vale? Han sido prácticamente ampliando rangos de lateralidad. Apostar por largos dentro de esta divisa es lo más claro, lo más nítido que puede llegar a ver ahora mismo en mercado y sobre todo por esta formación,
especie de gallardete o banderola, ¿vale? Que nos podría llegar incluso a dar un movimiento de máximos históricos, ¿vale? Si nos vamos un poquito más atrás, vemos que la proyección es brutal, ¿vale? Dentro de el dólar frente a esta divisa. Creo que es lo más claro y lo que deberíais de aprovechar. Cuidado principalmente en estos mínimos decrecientes, ¿vale? Se podría frenar pues prácticamente en esta zona, pero ir de nuevo a máximos que tuvimos en enero del 2016 no debería de extrañarnos, ¿de acuerdo? Vale, perfecto. Pues si no hay ninguna pregunta más, agradeceros la asistencia a este seminario. Nada, Jorge.López, es que se pueden haber quedado algunas preguntas entre medias si no son visibles. Cualquier pregunta, cualquier duda, jorge.lopez@xtb.es. Repito, jorge.lopez@xtb.es para solventar cualquier tipo de duda, cualquier tipo de circunstancia. Agradeceros la asistencia a este seminario. No os levantéis prácticamente del asiento. Podéis disfrutar de los diferentes seminarios que se dieron, las diferentes ponencias que se dieron dentro de la Trading Room, y agradeceros la asistencia a este seminario y, por supuesto, que continuéis con la formación desde aquí, desde XTB. Que tengáis una muy buena jornada de trading. Un saludo. Gracias.